Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista o autismo. Mi grupo está conformado por Carlos Marulanda, María Chávez y Loraine Jiménez y mi persona Isabela López. ¿Qué es el trastorno del espectro autista o autismo? Según la Organización Mundial de la Salud, está determinada como una discapacidad y definida como afecciones caracterizadas por algún grado de alteración en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, intereses y actividades repetitivas, estereotipadas y restringidas. Este autismo o trastorno del espectro autista puede darse desde la infancia y perdurar hasta la juventud y también la edad adulta. Un niño la puede padecer desde los 3 a 5 años de vida. El autismo tiene afecciones comórbidas como epilepsia, déficit de atención, depresión, ansiedad y también hiperactividad. Según los científicos y las personas que se dedicaron en estudiar esta discapacidad, dicen que son múltiples factores los que pueden producir estas, entre los cuales factores genéticos y también factores ambientales que pueden hacer que un niño pueda padecer trastorno del espectro autista. Hola, mi nombre es Loraine Jiménez y yo les vengo a contar la breve historia sobre el trastorno del espectro autista. Nos remitimos a los años de 1943, donde el señor Leo Kanner, en base a 11 niños que estaba estudiando, propuso un nuevo síndrome al que denominó autismo infantil precoz. Estos niños presentaban alteraciones graves que el propio Leo Kanner agrupó en 3 ámbitos. El primero se trataba de la interacción social. Se dio cuenta que a estos niños se les dificultaba el interactuar con los demás y de comportarse como se esperaba en diferentes situaciones. El segundo ámbito de alteración se trata de la comunicación y el lenguaje. Se dio cuenta, por ejemplo, que estos niños se les dificultaba comprender, por ejemplo, las metáforas, el doble sentido, la ironía del interlocutor y más. Y el tercer ámbito de alteraciones se trata de la alteración del comportamiento. Por ejemplo, se dio cuenta que estos niños hacían cosas de manera muy repetitiva. También se dio cuenta de que cada cosa tenía que estar en su sitio y que, por así decirlo, no eran muy flexibles al momento de hacer diferentes actividades. Tan solo un año después, en 1944, un nuevo pediatra infantil llamado Hans Asperger estaba estudiando 4 niños y para caracterizar el trastorno que estos presentaban, conceptualizó uno nuevo al que llamó psicopatía autista. Años más tarde, 50 años para ser más exacta, cambió el nombre al que actualmente conocemos como el síndrome de Asperger. Ambos coincidían en 2 cosas respecto al autismo. La primera era que el área principal que este síndrome implicaba era en la interacción con las demás personas, y la segunda era que se trataba de un síndrome innato que aparecía en las primeras etapas del desarrollo y que era la compañía de esa persona durante toda su vida. En los años de 1940 hasta los años de 1960, la conceptualización del autismo era psicodinámica, es decir, que había algo emocional. Se presentó un conflicto con las figuras de crianza, en especial con las madres de familia, en la cual se creía que ellas eran las causantes de que sus hijos tuvieran o adquirieran este trastorno. Este hecho hizo mucho daño y se presenta aún en la actualidad, ya que algunas personas creen y culpabilizan a familias y a madres de familia de ser responsables que sus hijos tengan este trastorno. En cambio, desde los años 1960 hasta los años 1980, se pasó a la concepción más cognitiva, que tenía relación con que hay diversas difusiones en el nivel bioquímico y en el nivel orgánico del cuerpo, que tenía relación con
el origen del autismo. Actualmente sabemos que hay una predisposición genética que es compleja y que es multifactorial, que además tiene relación, por decirlo así, con el medio ambiente de la persona. Por tanto, es complicado saber. Actualmente se habla del trastorno espectro autista porque una autora llamada Lorna Wing dijo que más que ser categoría diagnóstica se trataba de un espectro amplio, o sea, una condición que no se limita, en la cual una persona con trastorno de espectro autista puede estar en un extremo o puede estar en el otro. Es decir, se puede ver más influenciado por este trastorno o mucho menos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Marulanda. Hoy voy a hablar sobre los criterios y diagnósticos del trastorno del espectro autista. Deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos manifestados. Deficiencia en la reciprocidad socioemocional. Por ejemplo, podemos encontrar acercamiento social anormal, también fracaso en la conversación normal de ambos sentidos, disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. También encontramos la deficiencia en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Por ejemplo, comunicación verbal y no verbal poco integrada. También encontramos la anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal. Deficiencia en la comprensión y el uso de gestos. Falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. También encontramos el déficit en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de relaciones. Por ejemplo, también encontramos dificultad para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos. También ausencia de interés por las otras personas. También encontramos los movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Por ejemplo, estereotipias motrices simples, alineación de juguetes, cambio de lugar de los objetos, escolalia, frases idiosincráticas. También encontramos insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas o patrones reutilizados de comportamiento verbal y no verbal. Por ejemplo, elevada angustia ante pequeños cambios que se presenten, dificultades en la transición, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de seguir siempre la misma ruta o de comer los mismos alimentos cada día, intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y focos de interés se refieren. Le voy a dar un ejemplo. Que fuerte vínculo, elevada preocupación hacia objetos inusuales e intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. Muchas gracias. En cuanto a su tratamiento, no existen medicamentos que puedan curar el autismo, pero sí existen medicamentos que pueden ayudar a que las personas que padezcan de esta discapacidad puedan funcionar mejor. Por ejemplo, hay medicamentos que regulan la alta hiperactividad, la depresión, las convulsiones, entre otras afecciones comórbidas. Hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos van a funcionar de la misma forma en todos los niños, así que es necesario que las personas que estén cuidando de estas, que padezcan de esta discapacidad, tengan contacto con un profesional de la salud que les pueda llevar un tratamiento adecuado. Buenas, mi nombre es María Bernarda Chávez. Yo les voy a hablar de cómo tratar el trastorno del espectro autista en un aula de clases. Bueno, los alumnos con el trastorno del espectro autista no buscan relacionarse y si lo hacen inapropiadamente. Esta situación los lleva a aislarse de las demás personas. Pero para abordar correctamente el trastorno del espectro autista en un aula de clase, debemos lograr una muy buena inclusión, también realizar dinámicas en el aula de clases. También es necesario de que el docente respete, valore y comprenda las necesidades del alumno.
¿Qué implica en el trabajo del experto? También que sea flexible en la labor como pedagógico. Con esto, con el fin de cubrir todas sus necesidades. A continuación, yo les voy a hablar sobre algunas actividades y estrategias que debemos realizar en el aula de clases. La primera es la estructuración del entorno que sea más predecible por parte del alumno y que se sienta seguro emocionalmente. Podemos crear rutinas en donde el niño diseñe agendas, fotos o dibujos, y esto ayudará a que el niño pueda comprender la secuencia de acciones de una tarea y que también a identificar sus propias emociones y de las demás personas que lo rodean. Segundo, el uso de apoyos visuales para facilitar la enseñanza de incorporaciones como programas de comunicación y competencia social para asociar los signos de vocalización. Tercero, como hablábamos anteriormente, es de mucha importancia los apoyos visuales como historieta, cómics, videos para la comprensión del alumno. E impulsar conductas adecuadas. Cuarto, en los trabajos con el alumno debemos incluir las tareas paso a paso con claridad y también incluirle dibujos de apoyo. Y también por último, podemos decir crear grupos para que ellos puedan socializarse y los compañeros puedan guiarlos